A veces, el silencio de una persona dice mucho más que cualquier palabra. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y una luz dorada caía suavemente sobre los tejados del pequeño pueblo, el señor Juan se quedó de pie frente a James sin decir nada. Sus ojos, normalmente firmes y autoritarios, parecían perdidos en algún recuerdo lejano. Por un instante, el hombre que siempre había controlado cada situación parecía incapaz de pronunciar una sola palabra. James no entendía lo que estaba ocurriendo. Durante años, su padre había sido un hombre decidido, alguien que nunca dudaba. Siempre tenía una respuesta, una orden, una opinión fuerte sobre cada aspecto de la vida. Pero ese día fue diferente. Cuando James mencionó el resultado del examen que confirmaba que él y Tudiep no compartían ningún vínculo de sangre, esperaba una reacción clara. Quizás alivio, tal vez enojo, o incluso una advertencia más. Sin embargo, lo único que recibió fue silencio. Ese silencio, extraño y pesado, cayó entre ellos como una sombra. Mientras tanto, en la pequeña casa de madera al final del camino de tierra, Tudiep estaba preparando la cena. El aroma del pollo hervido y de los brotes de bambú recién recolectados llenaba el aire. Sus manos se movían con naturalidad, acostumbradas al trabajo duro, pero su mente estaba lejos de allí. Había algo en la mirada de James cuando salió de casa esa tarde que la había dejado inquieta, como si el mundo que habían construido juntos, simple, humilde, pero lleno de paz, estuviera a punto de enfrentarse a algo inesperado. La vida de Tudiep siempre había sido sencilla. Para ella, la felicidad no estaba en el dinero ni en el prestigio, sino en cosas pequeñas. Una mañana fresca en la montaña, una cesta llena de brotes de bambú después de horas de trabajo, o la risa de la pequeña Ni corriendo por el patio. Y, sobre todo, la presencia de James a su lado. Aquel hombre que había dejado atrás la comodidad de la ciudad para caminar por senderos de tierra, cargar sacos pesados y compartir una vida humilde con ella. Pero las historias humanas rara vez permanecen tranquilas por mucho tiempo. El señor Juan lo sabía mejor que nadie. Mientras observaba a su hijo alejarse, una mezcla de pensamientos comenzó a agitar su mente. ¿Realmente había hecho todo aquello para proteger a James? ¿O había algo más profundo, algo que ni siquiera él mismo se atrevía a admitir? Porque en el fondo de su corazón había un recuerdo que nunca había desaparecido. Un recuerdo relacionado con la madre de Tudiep. Un recuerdo que podía cambiarlo todo. A veces, la vida nos coloca frente a decisiones imposibles. Decisiones en las que cualquier camino que tomemos dejará una herida en alguien que amamos. El señor Juan lo sabía, y quizás por eso había guardado silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras que estaban a punto de salir de su boca podían destruir la felicidad de dos personas que por primera vez en mucho tiempo parecían haber encontrado paz. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, como una brisa fría al caer la noche. ¿De verdad el señor Hunt deseaba lo mejor para James y Tudiep? ¿O estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre? El viento de la tarde soplaba suavemente entre los árboles cuando James regresó por el camino de tierra que conducía a la pequeña casa de Tudiep. Cada paso que daba levantaba un poco de polvo del suelo seco, y sin embargo, en su interior, sentía una calma extraña. Tal vez era el cansancio después de un largo día, o quizás la tranquilidad que siempre encontraba cuando pensaba en la vida sencilla que estaba construyendo junto a ella. Desde lejos, pudo ver la luz cálida que salía por la ventana de la cocina. Aquella luz siempre le producía una sensación difícil de explicar. No era el brillo frío de las oficinas de la ciudad,
ni el reflejo de las luces de los edificios donde había pasado tantos años trabajando sin descanso. No, esa luz era distinta. Era la luz de un hogar y, sin darse cuenta, sonrió. Al acercarse, escuchó la voz de Ni riendo en el patio. La niña corría alrededor de una pequeña mesa de madera, mientras Tudiep la llamaba desde la puerta. «Ni, ven aquí, la comida ya está lista», dijo Tudiep con esa mezcla de dulzura y firmeza que siempre usaba con la niña. Cuando James apareció en el patio, Ni fue la primera en verlo. «¡Tío James!», gritó con entusiasmo mientras corría hacia él. James se agachó para recibirla y la levantó en brazos, riendo suavemente. «¿Te portaste bien hoy?», preguntó. «Sí, ayudé a la tía Diep a preparar la mesa», respondió la niña con orgullo. Tudiep observaba la escena desde la puerta, con una sonrisa tranquila. Durante un momento, el mundo parecía detenerse. Aquella imagen, James jugando con la niña bajo el cielo que comenzaba a oscurecer, le hacía sentir que todo lo que habían vivido hasta ahora había valido la pena. Sin embargo, cuando James levantó la mirada hacia ella, Tudiep notó algo diferente. Era apenas un detalle, una pequeña sombra en su expresión. «¿Todo está bien?», preguntó ella suavemente. James dudó un instante antes de responder. «Sí, solo me encontré con mi padre en el mercado». Las manos de Tudiep se detuvieron por un segundo sobre la mesa. «¿Y qué dijo?». James guardó silencio unos momentos, recordando aquella escena. La mirada de su padre, su extraño silencio, aquella pregunta sobre el lugar donde habían hecho la prueba. «Nada importante», dijo finalmente, intentando restarle importancia. «Solo preguntó por el resultado del examen». Tudiep asintió lentamente, pero en su corazón apareció una leve inquietud. Había aprendido a escuchar lo que las palabras no decían, porque, a veces, las personas dicen «no es nada», cuando en realidad hay mucho que todavía no se atreven a revelar. La noche cayó poco a poco sobre el pequeño pueblo. Los tres se sentaron alrededor de la mesa sencilla de madera para cenar. El aroma del bambú y del pollo caliente llenaba el aire, mientras las risas de Ni rompían el silencio de la noche. Pero muy lejos de allí, en una habitación silenciosa iluminada por una sola lámpara, el señor Joan estaba sentado frente a su escritorio. Sobre la mesa había un pequeño sobre. Dentro del sobre, un mechón de cabello, el mismo cabello que James había tomado de la cama de Tudiep. El señor Joan lo miró durante largo rato. Sus dedos temblaron ligeramente antes de tomar el teléfono. Tal vez había llegado el momento de saber la verdad, porque, en el fondo de su corazón, una pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Y si el resultado que James había recibido no era toda la verdad? Hay noches en las que el mundo parece quedarse en silencio, pero dentro del corazón humano todo se vuelve ruido, pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuesta. Todo se mezcla como un río que no deja de correr. Aquella noche fue así para el señor Joan. La lámpara sobre su escritorio iluminaba apenas la habitación. Fuera, la ciudad dormía, pero él seguía sentado frente al pequeño sobre que descansaba sobre la mesa. Lo había abierto varias veces, como si al hacerlo pudiera cambiar lo que había dentro. Pero el mechón de cabello seguía allí, silencioso, frágil y lleno de preguntas. Durante años, el señor Joan había sido un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. En los negocios no había lugar para la duda. Sin embargo, aquello era diferente. Aquello no era un contrato, ni una inversión, ni un rival al que derrotar. Aquello era el destino de su propio hijo. Cerró los ojos un momento y un recuerdo antiguo regresó a su mente con una claridad dolorosa. Era una tarde lluviosa, muchos años atrás.
Una joven mujer de mirada tranquila estaba de pie frente a él. Su nombre era Lien, la madre de Tu Diep. Había trabajado durante un tiempo en la casa de la familia Juan, y aunque siempre mantuvo una actitud respetuosa, había algo en ella que nunca pasó desapercibido. Una bondad silenciosa, una dignidad sencilla. El señor Juan respiró profundamente. Aquella historia había quedado enterrada en el pasado, o al menos eso había creído. Pero ahora, al ver a Tu Diep junto a James, algo dentro de él comenzó a despertar. Un parecido sutil, una expresión en los ojos, una forma de hablar que le resultaba demasiado familiar. ¿Era solo coincidencia? ¿O el pasado estaba regresando para exigir respuestas? Tomó el teléfono lentamente y marcó un número que conocía bien. «Dr. Jung, necesito hacer otra prueba», dijo con voz grave cuando escuchó la respuesta al otro lado de la línea. Hubo un breve silencio antes de que el médico respondiera. «¿Otra prueba?» Pero su hijo ya recibió los resultados. «Esta vez, quiero que sea completamente confidencial». Después de colgar, el señor Juan permaneció sentado sin moverse. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Si su sospecha resultaba ser cierta, la vida de James cambiaría para siempre. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en la pequeña casa de madera del pueblo, James no podía dormir. El sonido de los grillos llenaba la noche, y la luz de la luna entraba suavemente por la ventana. A su lado, Tu Diep dormía profundamente después de un día agotador en el bosque. James la observó en silencio. Había dejado atrás muchas cosas por estar allí. Reuniones importantes, contratos millonarios, el prestigio que siempre había acompañado su apellido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía sentido. Sin embargo, algo en su interior no estaba completamente en paz. Tal vez era la conversación con su padre. Tal vez era la manera extraña en que él había reaccionado. O tal vez era esa sensación inexplicable que a veces tenemos cuando el destino está preparando algo que todavía no podemos ver. James suspiró y cerró los ojos. No sabía que, en ese mismo momento, el señor Juan ya había iniciado una nueva investigación. Una investigación que podría revelar una verdad capaz de romper el amor que James y Tu Diep habían construido con tanta paciencia. Porque hay secretos que pueden permanecer ocultos durante años, pero cuando finalmente salen a la luz, nada vuelve a ser igual. Dicen que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puede tardar días, años o incluso toda una vida, pero tarde o temprano aparece, como el amanecer después de una noche larga. Y cuando llega ese momento, nadie puede evitar enfrentarse a ella. Aquella mañana, el señor Juan despertó más temprano de lo habitual. No había dormido bien. En realidad, casi no había dormido. La imagen de Tu Diep y los recuerdos de su madre seguían girando en su mente como un eco del pasado que se negaba a desaparecer. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo durante unos segundos. Su rostro reflejaba el paso de los años, pero lo que más le inquietaba no eran las arrugas ni el cansancio en sus ojos. Era la duda de un hombre que empezaba a temer que su propia historia pudiera destruir el futuro de su hijo. Poco después, su automóvil se detuvo frente al hospital donde trabajaba el Dr. Hank. El edificio era grande, moderno, lleno de movimiento. Personas entraban y salían con prisa, cada una cargando su propia preocupación, su propia esperanza. El señor Juan caminó por el pasillo con paso firme, pero en su interior sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: nervios. Cuando finalmente entró en el despacho del médico, el Dr. Jung lo recibió con una mirada seria. «Señor Juan», dijo, «ya tenemos los resultados de la prueba que pidió.
Por un momento, el aire en la habitación pareció detenerse. El señor Juan tomó el sobre que el médico le ofrecía. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin titubear, dudaron por un segundo antes de abrirlo. Sus ojos recorrieron lentamente el documento. Primero una línea, luego otra. Y entonces, su expresión cambió. No fue un gesto dramático. No gritó ni dejó caer el papel. Pero algo en su mirada se oscureció profundamente. El doctor Jung lo observaba en silencio. ¿Está todo claro?, preguntó con cautela. El señor Juan dobló el documento con calma y lo volvió a guardar en el sobre. Después, respiró profundamente, como si intentara ordenar los pensamientos que chocaban en su mente. «Sí, está claro», respondió finalmente. Pero en realidad, nada estaba claro, porque aquella respuesta científica, fría y precisa, acababa de abrir una puerta que él había mantenido cerrada durante décadas. Mientras tanto, lejos de allí, la vida seguía su ritmo tranquilo en el pequeño pueblo. James y Tudiep caminaban por un sendero que llevaba nuevamente hacia el bosque. El aire de la mañana era fresco, y el canto de los pájaros llenaba el silencio entre los árboles. James llevaba una cesta en la espalda, pero su mente estaba ocupada en algo mucho más importante. Había tomado una decisión. Después de tantos días viviendo aquella vida sencilla, después de compartir el trabajo duro y la paz de cada tarde juntos, ya no tenía dudas. Se detuvo de repente en medio del camino. «Diep», dijo suavemente. Ella se giró, sorprendida por el tono de su voz. «¿Qué pasa?». James la miró durante unos segundos. En sus ojos había algo serio, pero también profundamente sincero. «Hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo». Tudiep sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. No sabía exactamente qué iba a decir James, pero tampoco sabía que, en ese mismo momento, el señor Juan estaba sentado en su coche, mirando el mismo sobre que acababa de recibir en el hospital. Dentro de ese sobre había una verdad capaz de cambiarlo todo. Una verdad que, si salía a la luz, podría separar para siempre a James y Tudiep. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse. Un segundo puede sentirse tan largo como una eternidad, y una simple pregunta puede cambiar el rumbo de todo lo que conocemos. A veces, no es el destino quien decide nuestro camino, sino el valor que tenemos para decir la verdad. Aquella mañana, en medio del sendero que conducía al bosque, el aire parecía más ligero que de costumbre. Las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento, y el canto lejano de los pájaros acompañaba el silencio entre James y Tudiep. James aún estaba de pie frente a ella. Su mirada era seria, pero también llena de una calidez que Tudiep había aprendido a reconocer. Era la misma mirada que él tenía cuando hablaba de sus sueños, cuando decía que la vida no debía medirse por el dinero, sino por las personas que caminaban a nuestro lado. «Diep», repitió con voz tranquila. Ella lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. «Sí. ¿Qué pasa?». James respiró profundamente. Durante años había tomado decisiones difíciles en el mundo de los negocios, decisiones que afectaban a cientos de personas, pero ninguna le había hecho sentir tan vulnerable como aquel momento. «Quiero preguntarte algo importante», dijo finalmente. Tudiep sintió que su corazón latía más rápido. Había imaginado muchas veces cómo sería su vida en el futuro, pero nunca había esperado que aquel momento llegara en un lugar tan simple, en medio de un sendero de tierra y rodeados de árboles. James bajó lentamente la cesta que llevaba en la espalda y dio un paso más cerca de ella. «Diep, ¿te gustaría seguir caminando conmigo, no solo hoy, sino toda la vida?». Por un instante,
El mundo pareció quedarse en silencio. Los ojos de Tudiep se abrieron con sorpresa. Sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la emoción que comenzaba a llenar su pecho. Ella nunca había pedido una vida lujosa. Nunca había soñado con grandes riquezas, ni con una boda espectacular. Lo único que siempre había deseado era algo mucho más sencillo. Alguien que permaneciera a su lado, incluso cuando la vida se volviera difícil. Y James había demostrado ser exactamente esa persona. Sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa, mientras sus ojos comenzaban a humedecerse. Sí, susurró. Pero justo en ese mismo instante, a varios kilómetros de distancia, el señor Hon seguía sentado dentro de su coche. El sobre con los resultados del examen descansaba sobre el asiento a su lado. Había leído aquellas palabras una y otra vez. La verdad estaba escrita allí, clara e innegable. Una verdad que podía destruir el amor de su propio hijo, o cambiar la forma en que él mismo entendía su pasado. El señor Juan cerró los ojos durante unos segundos. En su mente apareció la imagen de James cuando era niño, corriendo por el jardín de la antigua casa familiar. Recordó también la mirada tranquila de Lien, la madre de Tudiep. El pasado, el presente y el futuro chocaban dentro de su corazón. Cuando finalmente abrió los ojos, tomó el sobre entre sus manos. Había llegado el momento de decidir. ¿Debía revelar la verdad, aunque eso significara romper la felicidad de James? ¿O debía guardar silencio y permitir que el amor de dos personas siguiera creciendo sin la sombra de los errores del pasado? El motor del coche seguía apagado. El señor Juan permanecía inmóvil, y por primera vez en muchos años, aquel hombre poderoso comprendió algo que muchas personas descubren tarde en la vida, que a veces el acto más difícil no es decir la verdad, sino decidir si tenemos el derecho de hacerlo. La historia del señor Juan, James y Tudiep nos deja una reflexión profunda sobre la vida, la familia y el amor. Muchas veces creemos que la verdad siempre debe decirse inmediatamente, pero la vida nos enseña que no todas las decisiones son tan simples. Hay momentos en los que una sola palabra puede cambiar el destino de varias personas. Una de las lecciones más importantes es que el amor verdadero no depende del dinero ni del estatus social. James tenía una vida cómoda en la ciudad, con una empresa y una posición respetada, pero decidió dejar todo para vivir una vida sencilla, junto a Tudiep. Esto nos recuerda que la felicidad no siempre se encuentra en las cosas grandes, sino en los momentos simples. Una comida compartida, un día de trabajo juntos o una sonrisa después de un día difícil. Otra enseñanza importante es el peso del pasado. El señor Juan comprendió que las decisiones que tomamos en el pasado pueden volver años después y afectar el presente. Muchas personas intentan olvidar o esconder errores antiguos, pero la vida siempre encuentra una manera de traerlos de vuelta. Por eso es importante actuar con responsabilidad y honestidad desde el principio. También aprendemos algo sobre el silencio y las decisiones difíciles. A veces pensamos que las personas fuertes siempre hablan con seguridad, pero en realidad la verdadera fuerza aparece cuando alguien se detiene a pensar antes de actuar. El silencio del señor Juan no era debilidad, sino el momento en que un padre se preguntaba qué era realmente lo mejor para su hijo. Finalmente, esta historia nos invita a pensar en nuestra propia vida. Todos enfrentamos decisiones complicadas en algún momento. Decir o no decir una verdad, proteger a alguien o ser completamente honestos, seguir el corazón o escuchar la razón. No siempre existe una respuesta perfecta, pero quizá la lección más importante
es esta. La felicidad de las personas que amamos es algo muy valioso, y a veces el acto más difícil no es luchar por uno mismo, sino aprender a pensar en el bienestar de los demás. Porque al final, más allá de los secretos, los errores y el pasado, lo que realmente define nuestra vida es la capacidad de amar, perdonar y elegir lo que trae paz al corazón.